La casa amaneció distinta, como si el aire hubiera aprendido a moverse con cautela dentro de ella. La taza de café que Clara dejó en la encimera la noche anterior seguía tibia, la sábana del sofá tenía la huella de su cuerpo, y en la mesilla del dormitorio el espejo devolvía una imagen que le era familiar y extraña a la vez. Los ojos con pequeñas arrugas en las comisuras, la cicatriz menuda en la ceja izquierda que le hizo su hijo cuando éste era un desordenado de 3 años, el cabello recogido de cualquier manera. Todo en su lugar, todo con la apariencia de lo mismo, pero con un peso nuevo. Ese peso fue lo primero que ella notó al despertarse, una densidad en la casa, una vibración sorda que había llegado a quedarse. Por la mañana sus manos buscaron el teléfono casi sin pensar, un gesto que había sido rutina miles de veces. En la pantalla apareció un nombre, y debajo, una foto. No era un mensaje común, alguien la había etiquetado, la imagen se extendía en pequeños cuadrados, y en el centro, la fotografía que lo explicaba todo con brutal simplicidad. Alejandro, su marido, sonriendo junto a otra mujer, en una ceremonia, las manos entrelazadas, la otra mujer con un vestido claro y la sonrisa de quien se sabe protagonista. En el pie de foto, frases de felicitación y un nombre que a Clara le sonó como una campanada: Lucía. Por un instante pensó que el pulso le fallaría. No puede ser, se dijo, pero sus dedos no dejaron de temblar mientras abría y cerraba la app, buscando una perspectiva que elija otra luz. No hubo gritos en esa mañana, hubo un silencio denso que se interponía entre su respiración y el resto del mundo. Por fuera, la calle seguía con su rutina, un coche que chirrió al frenar, el olor del pan recién horneado desde la panadería de la esquina, el perro del cuarto piso ladrando. Dentro, Clara sintió cómo una partitura ya conocida se descuadraba. Recordó la última cena en la que Alejandro la miró con esa mezcla de culpa y distancia que ella había interpretado como estrés. Recordó sus manos en la manga de su camisa, el modo en que había besado a su hijo en la frente la noche anterior con una ternura tan cierta que le dolió aún más. Se secó las manos en el delantal, caminó hacia el dormitorio y se detuvo ante el espejo. La mujer que lo miró fijamente no reclamó explicaciones, más bien comenzó a hacer inventario, su vida, sus recuerdos, las pequeñas grietas que hasta entonces habían sido invisibles. En la mesita, entre facturas y papeles, un álbum de bodas asomaba con la tapa deslucida. Clara lo abrió despacio. Las fotos estaban intactas, la luz de aquel día, la risa de Alejandro, la primera casa, los platos descubiertos. Todo allí, como si el pasado conspirara con el presente para contarle una historia que ahora tenía otra versión posible. Antes de que se sumergiera por completo en la vorágine de pensamientos, hizo lo que hacía cuando necesitaba retomar el control. Respiró, contó hasta 10 y se dijo a sí misma que iba a esperar hasta que Alejandro volviera a casa para hablar. No daría pasos impulsivos, no haría de la alarma pública algo que les arrancara a los niños la estabilidad. Se lo prometió en voz baja, con la firmeza que a veces se necesita para sostener la dignidad propia. Y luego, con la misma voz, añadió una idea que aún no sabía cómo sostener. Tenía que saber. Si te quedas hasta el final de esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte el desenlace. Si te llega, deja un me gusta. Ahora vuelve conmigo a la casa de Clara. Cuando Alejandro entró a mediodía, había en su cara esa mezcla de quien teme ser descubierto y de quien espera no serlo. Saludó como siempre a los niños, con un gesto grande, y besó la frente de Clara con una ternura ensayada. Ella aceptó el beso, no lo rechazó. Eran gestos que, durante años, habían servido de amparo para ellos dos. Pero cuando alguien le preguntó en la oficina a Alejandro por el fin de semana, sus respuestas fueron cortas. Cuando su teléfono vibró y él lo retiró de la mesa con la excusa del correo, Clara observó cómo su mano tembló una vez. La conversación en la cocina fue exactamente la rotura mínima que abre una fractura mayor. Empezó con banalidades sobre los deberes del colegio, la lista de compra, el coche. Alejandra fumaba en la puerta trasera, un hábito reciente que hacía cuando quería pensar. Clara lo miró y sin prisa dijo: ¿Qué es Lucía para ti? La pregunta fue una piedra arrojada al agua. Las ondas se expandieron. ¿De qué hablas?, respondió él, la voz ya frágil. De la fotografía, contestó ella, la de esta mañana. La casa, ese refugio que tantas veces había sido su mundo, quedó por un instante suspendida en la respiración. Alejandro dejó la cigarrilla a media mano, la miró y luego volvió la vista hacia la calle, a ningún sitio concreto.
La respuesta que dio no fue inmediata, fue un atajo de justificaciones que se estaban construyendo mientras hablaba. «Es complicado», murmuró, «no es lo que parece». La frase, tan usada en otras vidas, sonó hueca. Clara percibió en su rostro la sombra de una elección que no había compartido con ella. No hubo gritos ni demandas furiosas, solo una calma cortante, la de quien intenta mantener el control cuando las certezas se desprenden. Ella le pidió que la acompañara al salón. Allí, con los niños en el parque y la casa sometida a un ruido distinto, comenzó la confrontación que no buscaba escenificación, sino verdad. «¿Me mentiste?», preguntó Clara, con la voz baja. «¿Me has mentido?». Él tragó saliva, como si algo se le quedara atascado en la garganta. «No, no fue mi intención que te enteraras así», dijo. «Pensé que... yo no sé cómo sucedió». Clara lo miró. Tenía todas las piezas íntimas frente a ella. El álbum de fotos que recordaba momentos, los mensajes borrados, los silencios. Pero lo que necesitaba no era solo la confirmación de la infidelidad, necesitaba entender la trama. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo había llegado a una boda con otra persona sin que ella siquiera lo sospechara? No por la herida del engaño únicamente, sino porque una mentira prolongada revela otras cosas. Protecciones familiares, silencios cómplices, una arquitectura de verdades cuidadosamente dispuestas para preservar apariencias. Él empezó a confesar en tropel, encuentros que él calificó de confusión, excusas sobre proyectos de trabajo, un alejamiento que no pudo manejar. Clara escuchó, y mientras lo hacía, sintió que su cuerpo anotaba cada palabra con una precisión tal que luego sería la misma que usaría para desmontar todo. No buscó culpar, quiso recabar indicios. Las confesiones de Alejandro estaban llenas de remordimientos, de contradicciones y de una verdad a medias que ella ya no aceptaba. Esa tarde, después de que Alejandro se fue a dormir tarde y los niños quedaran bajo la mirada vigilante de una vecina, Clara no descansó. Se sentó en la mesa del comedor con el viejo álbum entre las manos y uno a uno fue pasando las fotos. No era una mirada nostálgica, sino una investigación minuciosa. Buscaba manos que no hubieran estado allí antes, fechas que ya no encajaran, detalles que alguien pudiera haber añadido. Las fotos le parecieron de pronto territorios que podían revelar trampas, recortes, imágenes repetidas, anotaciones en tinta que a simple vista no habían llamado su atención. Cuando llegó a la foto del día en que se casaron, la reconoció por la sonrisa de su madre, por el gesto de su hijo mayor con la camisa arrugada. En la parte posterior, en tinta que había pasado desapercibida, alguien había escrito «Para Lucía, con todo mi amor». Las letras habían sido añadidas después. Fue como hallar la huella húmeda de una mano en la pared blanca. A partir de ahí, lo que parecía un asunto de dos personas se convirtió en posible entramado familiar. Clara recordó conversaciones del pasado, una llamada interrumpida en la que su madre fingió que no había escuchado, la insistencia de su padre en no hacer ruido en asuntos que la afectaban a ella de manera directa. Miguel, su tío, siempre había sido un confidente con reticencias. Él era el guardián de secretos más antiguos. Si alguien podía darle una pista sobre por qué su familia a veces prefería la omisión, era él. Al día siguiente, con la lluvia rompiendo en pequeñas congas contra la ventana, Clara fue a ver a Miguel. Su casa conservaba ese olor a madera gastada y a libros que había en la infancia de Clara. Miguel la recibió con la calma de siempre, una taza de té y la mirada que parecía medir cuánto podía decir sin herir. «No quería que te enteraras por una foto», dijo Miguel sin rodeos. «Pero ya lo sabes». Ella asintió, sentada frente a su tío, con las manos alrededor de la taza que le dejaba el calor en los dedos. Se permitieron un silencio que decía que se podía hablar de lo importante sin prisa. «¿Qué sabes?», preguntó Clara. Miguel dejó el té, y por un momento pensó. Luego habló en fragmentos, como si entre sus palabras quisiera poner cuidado por proteger a alguien más que a ella misma. «Lucía no apareció de la nada», dijo. «Hay historias largas que la gente prefiere enterrar. Tu madre tuvo juventud y decisiones que no quiso homologar. Tu padre se metió en tratos que pensó protegerían la imagen de la familia. A veces, en ese intento, se crean caminos secretos. No te voy a mentir,
Hay quien considera que ciertas verdades cuestan demasiado. Clara sintió que una puerta se abría, no de golpe, sino con un chirrido lento que dejaba pasar más aire. Miguel habló de nombres, de ocasiones en las que él tuvo que elegir el silencio, de cómo la reputación podía volverse una jaula donde se sacrificaban piezas. Mencionó un sobre que había circulado hace años, una carta antigua con letras pulcras que su madre había guardado. No fue explícito, porque el deber de Miguel era medir el daño. Pero dejó una pista: la carta existía y estaba en algún lugar de la casa familiar. Al volver a su casa, Clara se detuvo en el cobertizo del jardín. Allí, entre macetas y cajas de herramientas, había una vieja caja de zapatos que pertenecía a su madre. Era el tipo de objeto que la gente guarda cuando no sabe si conserva recuerdos o culpabilidades. Clara la abrió con temblor contenido y encontró objetos, fotografías, boletos olvidados, un pañuelo bordado. Al fondo, envuelta en un papel amarillento, apareció la carta. No fue una escena cinematográfica, fue la certeza de que el papel que tenía entre los dedos iba a cambiar la lectura completa de una vida. La carta no estaba dirigida a ella, estaba dirigida a su madre, y las palabras que contenían eran de una persona que decía adiós. Era una carta que hablaba de expectativas traicionadas, de decisiones apresuradas, de un amor no convencional. En una línea, la carta mencionaba a una mujer llamada Lucía, no con ira, sino con una explicación que parecía querer reparar algo más. Clara notó que entre las frases habían nombres, fechas y una referencia que la hizo detenerse. Una boda, no la suya, sino otra que había sucedido en silencio muchos años atrás. La letra era cuidadosa, propia de quien sabe que sus palabras pueden ser herida o bálsamo. No abrió la carta del todo, la tomó y la puso en su bolso. Sabía que, si la leía en ese momento, su mundo estallaría sin posibilidad de reensamblaje. Y sin embargo, también comprendía que la verdad, aunque hiriera, le devolvería la posibilidad de un orden nuevo. Esa tarde decidió que necesitaría aliados más allá de Miguel. Llamó a Ana, su amiga de la universidad, a Raquel y a Sofía. Las tres llegaron con comida, con silencios que acompañan mejor que las palabras, y con preguntas que no eran intrusivas. En la cocina, entre café y galletas, la conversación tomó la forma de sororidad, pactos pequeños de defensa y planes. Las amigas no ofrecieron soluciones mágicas, ofrecieron compañía. Hablaron de abogados, de cómo proteger a los niños, de cómo manejar la exposición que ya había empezado a filtrarse en la comunidad. Pero sobre todo, hablaron de Clara. Le recordaron su fuerza, sus talentos, lo que había dejado de lado por cuidar una familia, y cómo ese cuidado no la definía por entero. Fue en esa mesa donde, por primera vez en semanas, Clara sintió que algo de la vieja Clara empezaba a reaparecer, no como la mujer que se perdía en el otro, sino como la que caminaba con intención hacia su propio terreno. Esa noche, después de que las amigas se marcharon y la casa se quedó con su respiración propia, Clara decidió que su investigación debía ser metódica. No se trataba de una vendetta, se trataba de recuperar la verdad de su historia. Empezó por revisar documentos, contratos antiguos, pólizas, la contabilidad de una vieja empresa familiar que Alejandro había manejado en parte. Allí encontró pequeñas irregularidades, facturas a nombres que ella no conocía, transferencias que no cuadraban con el relato laboral que Alejandro le había dado. No era una prueba directa de la boda, pero creaba un mapa de quiénes podrían estar involucrados en una estructura de ocultamiento. En una de esas noches de búsqueda, su hijo pequeño entró con la linterna y se quedó dormido en su regazo mientras ella hojeaba papeles. La sensación de cuidado por esos cuerpos que dependían de ella le dio una claridad nueva. Cualquier decisión tendría que preservar su bienestar. No habría actos impulsivos que los desatrasen. Y aún así, la necesidad de abrir la carta se hizo imperiosa, no por venganza, sino porque la carta probablemente contenía explicaciones que ella merecía conocer. Antes de abrirla, llamó a Alejandro. Quería confrontarlo una vez más con datos, con preguntas concretas. No quería que su marido sintiera que la verdad podía ser negociada, quería que se le presentara la posibilidad de que sus silencios se acabaran. Alejandro habló sucintamente, con evasivas que ya conocía.
Dijo que Lucía era una colega con la que había desarrollado una amistad que se había transformado, que había habido un proyecto compartido y que él no supo decir que no. Sus palabras buscaban matices, excusas que mitigaran la traición. Clara lo escuchó y cuando colgó supo que no bastaría la confesión coja de una tarde, necesitaba evidencias tangibles. Al día siguiente decidió que iba a buscar contratos antiguos en la oficina de Alejandro. Sabía que eso podría significar cruzar un umbral que no había pensado violar, la privacidad laboral del otro. Pero la casa se había llenado de vacíos que ella ya no estaba dispuesta a tapar con silencios. Fue a la oficina y con la excusa de recoger documentos de un proyecto suyo, pidió acceso a archivos que Alejandro guardaba en una caja fuerte. Allí, entre facturas y papeles, encontró un comprobante de reserva para el lugar donde, supuso, se había celebrado la ceremonia de la fotografía, una finca en la sierra, reservada para un evento privado, con invitados apenas numerosos. En la reserva aparecía el nombre de una empresa que, después de buscar en Internet, resultó estar asociada a una persona conocida por organizar actos discretos. Había una factura a nombre de Lucía, por servicios de catering. No era la prueba absoluta, pero era, de nuevo, un hilo para tirar. Clara empezó a hilar. La carta de su madre hacía años, las transferencias a nombres desconocidos, la foto pública con Alejandro y Lucía celebrando una unión. Todo apuntaba a que había un plan más grande que una relación clandestina. Pensó en la reputación familiar, en la manera en que las generaciones anteriores habían preferido enterrar escándalos para salvar una fachada, y se preguntó, por primera vez sin ir a primaria, qué tanto de su propia identidad había sido conformada por esa fachada. ¿Era Clara la mujer que había aceptado ciertos límites porque eso se esperaba de ella, o había solo estado cómoda en ese papel hasta que el mundo le mostró otra posibilidad? Una mañana, mientras ordenaba el despacho, recibió una llamada desconocida. Era una voz masculina que se identificó con un nombre que no había oído antes. La conversación fue breve y cuidadosa. La persona del otro lado dijo que tenía información que podría interesarle, y propuso encontrarse en un café discreto. Clara colgó y sintió la mezcla de riesgo y alivio. Necesitaba la información, pero también tenía que protegerse. Quedó con las amigas en que, si salía a ese encuentro, lo haría con una persona cercana o avisaría siempre de su paradero. No porque desconfiara de ella misma, sino porque pensaba en los niños. El café donde quedó era pequeño, con mesas de madera pulida y un olor a pan recién horneado que contrastaba con la tensión que sentía. La voz del hombre era la misma que en el teléfono, se llamaba Javier. Le habló de nombres y fechas, le dio pistas sobre documentos que podrían existir en la caja fuerte de la finca, y le explicó que Lucía no había actuado sola. Dijo que algunos contratos habían sido redactados por un notario que ahora está retirado, y que en el vecindario circulaban historias de pagos encubiertos a cambio de mantener silencios. Clara anotó todo. No era la vengadora que quería humillar, sino la investigadora que construía un relato de verdad. Cuando volvió a casa, el día se le había hecho pesado, y la casa le recibió con la luz de la tarde filtrada por las cortinas. Se sentó frente al espejo y se miró otra vez. Esta vez ya no vio solo la mujer engañada, vio a alguien que sabía armar preguntas. En los días que siguieron, la investigación fue tomando forma práctica. Clara entrevistó a personas que antes veía como caras conocidas. Las amigas pusieron contactos, Miguel abrió documentos antiguos y Javier le proporcionó una lista de nombres y direcciones. Su vida se transformó en una doble existencia. Por la mañana era madre y profesional que acompañaba deberes, por la noche era detective de su propia historia. Esa binaridad no la agotó, la hizo sentir que recuperaba poder. Cada pequeña comprobación era una pieza que colocaba sobre la mesa un mapa hacia la verdad. Aún así, no todo flujo de información fue amable. En el trabajo, alguien la miró con lástima. En la comunidad, algunos rumores comenzaron a circular. Clara aprendió a elegir cuándo hablar y con quién. Sus amigas fueron su contención. En una de esas noches, sentadas en la terraza de Ana con mantas alrededor y té caliente, hablaron de lo que viene después de la verdad. No se trataba de castigo, sino de autonomía. Le sugirieron que, además de la investigación, empezara a pensar en un plan para sí misma. Recuperar proyectos dejados, reformular la carrera, pensar en los niños con proyectos que no dependieran de la estabilidad del matrimonio.
Las palabras de las amigas fueron una semilla que empezó a germinar. ¿Y si la verdad también fuera una oportunidad para reconstruir? Cuando por fin decidió abrir la carta, lo hizo en su habitación con la luz de la lámpara apagada y la persiana entreabierta. Los niños dormían y la casa susurraba. La carta tenía un olor a papel viejo, a tinta que había viajado en el tiempo. Clara la desdobló con cuidado y empezó a leer. Las palabras eran precisas, medidas y hablaban de una historia que su madre había querido cerrar con dignidad. Jóvenes que se amaron sin posibilidad, una decisión de ocultar una unión para proteger a la familia y una promesa de silencio a cambio de seguridad. La carta no era un manifiesto de culpa, era una confesión que pedía comprensión. Entre líneas, sin embargo, había otros nombres y una mención que hizo que la sangre le humea en las venas. Un apunte sobre acuerdos y una nota con una cuenta donde alguien había depositado dinero para servicios. Clara dejó la carta a un lado. Sentía el vértigo de la revelación y comprendió que la lectura completa la pondría frente a obligaciones nuevas. No era solo decidir confrontar a Alejandro, era decidir si enfrentaría a su familia entera. Pero también entendió que la verdad, aunque doliera, le ofrecía la posibilidad de ser autora de su vida, no un personaje secundario en un libreto escrito por otros. Esa noche llamó a Alejandro y le dijo: «Mañana iré a la finca, quiero ver el lugar donde se casaste, quiero ver los papeles». No estaba pidiendo permiso, estaba exigiendo transparencia. Alejandro, del otro lado del teléfono, no supo qué decir. La llamada quedó en eso, una promesa que se convertiría pronto en confrontación. A la mañana siguiente, cuando fue a la finca, encontró más que pasto y una carpa vacía. Encontró a una mujer mayor que estaba encargada del mantenimiento. En su bolso llevaba un cuaderno con notas. Al mencionar a Lucía y a Alejandro, la mujer la miró con una mezcla de compasión y secreto. Contó que aquel año se celebraron 2 eventos, uno público, el que recordaban, y otro que se decidió llamar privado, con una lista cerrada donde no figuraba tu nombre. Clara entendió que el privado era la ceremonia que ahora debía reconstruir. En una caja de documentos que la mujer mostró con desgano, había facturas, contratos y un sobre lacrado con el nombre de un notario. Entre esos papeles, una lista de asistentes reveló varios nombres que no había imaginado. Uno de esos nombres estaba entre los familiares de Clara. La evidencia, hasta ese punto, se volvía menos ambigua. Clara sintió que el clímax de ese descubrimiento se acercaba. Tenía en sus manos la posibilidad de leer, por fin, documentos que unirían las piezas. Por la tarde, cuando regresó a casa, el sobre amarillo con el sello del notario quedó sobre la mesa del comedor. Los niños jugaban con plastilina en el suelo, ajenos a la tensión que colgaba en el aire. Alejandro llegó tarde, con los ojos cansados pero con una calma que parecía forzada. Clara colocó el sobre entre ellos, como si fuera un objeto que pudiera decir más que las palabras. «¿Vas a abrirlo?», preguntó él, con una voz que intentaba no sonar culpable. Ella le devolvió la mirada, y por primera vez percibió que ya no tenía ganas de buscar venganza, quería verdad y cierre. «Sí», dijo, «y quiero que estemos presentes los dos. Quiero que esto sea entre nosotros, con los niños lejos, no quiero espectadores». Alejandro asintió. No habló. Su silencio fue una aceptación o una resignación. No era fácil distinguirlo. Clara, con las manos mesuradas, rompió el lacre y sacó las hojas, que al desplegarse formaron un documento con firmas y fechas. Las palabras eran formales, pero el contenido fue una bomba que iluminó años. Constancia de una ceremonia privada, testigos y una aclaración legal que hablaba de unión simbólica y acuerdo de confidencialidad. Esa frase, acuerdo de confidencialidad, fue la que le hizo entender que no estaban ante una simple infidelidad, sino ante un entramado que había sido deliberadamente protegido. Los ojos de Alejandro se humedecieron. Clara sintió una mezcla extraña, tristeza por la pérdida, alivio por la llegada de la verdad y una distancia que empezó a marcar el final de algo viejo. No buscó gritar ni humillar, quiso preguntar y cerrar.
Quiso saber por qué él había permitido que aquello quedara fuera de su vida, por qué había aceptado esconder una parte decisiva de sí mismo, y quiso, sobre todo, entender qué tanto de ese acuerdo había sido impulsado por su familia y qué tanto por la intención de Alejandro. Era la hora de respuestas concretas, y la carta de su madre, los papeles de la finca y las cuentas encontradas empezaban a formar un relato que Clara tuvo que ensamblar con la precisión de quien monta un rompecabezas. Afuera, la tarde se volvió azul profundo. Dentro, la casa cobró otra textura, la de un espacio donde la intimidad dejaba de ser refugio para convertirse en escenario de cambios inevitables. Clara cerró los ojos por un segundo, recordó a sus amigas, a Miguel, a la sensación de tener la carta entre las manos, y comprendió que ya no había marcha atrás. Iba a elegir la verdad, por sus hijos y por ella misma. Iba a reclamar su voz. Antes de que pudiera decir algo más, el teléfono sonó. Era un número desconocido que apareció en la pantalla, y, al contestar, una voz femenina dijo: «Clara, no sabes lo que vas a leer». La línea tembló. Clara aún sostenía en las manos los documentos. Supo que lo que estaba por abrir no era solo un sobre, era el punto de inflexión que remataría años de silencios. Cerró la mano alrededor del papel, respiró y sintió un calor familiar en la espalda, la sensación de que, al lado, un grupo de mujeres la esperaba para sostenerla. Abrió la carta que su madre había escrito años atrás, y, a pesar del miedo, dejó que las palabras entraran. La lectura sería un corte, y del otro lado de ese corte, algo nuevo nacería. Las letras de la carta se acomodaron en la memoria de Clara como si cada frase fuera una pieza más del rompecabezas que, hasta entonces, ella había mirado de lado. La caligrafía de su madre era pausada, con esas curvas nerviosas que la habían acompañado siempre. Había en ella una mezcla de remordimiento y de una calma que venía de años de justificar lo injustificable. «Mi niña», comenzó la carta, «sé que cuando leas esto pensarás que todo lo que hice fue por orgullo y por miedo. Tenía miedo a perder lo que durante generaciones mantuvimos, la finca, el nombre, la tranquilidad de los hijos. No supe medir bien los caminos. Alguien vino con promesas, con la posibilidad de resolver deudas que nos asfixiaban. Se habló de un arreglo que no significara escándalo, algo que se pudiera nombrar simbólico y que no perturbara a la familia. Lo firmamos pensando en el bien mayor». Clara notó cómo su pulso se apretaba en la muñeca. El alguien de la carta no era un rostro, pero la carta lo convertía en cómplice. Más abajo su madre nombraba fechas, testigos, los mismos que había visto en la lista, y una frase que volvió a clavarse en la mente de Clara. Fue Alejandro quien, con su palabra, nos dio la garantía de que sería solo eso. Siguió una disculpa larga, sin excusas grandilocuentes, una réplica de miedo y arrepentimiento. «No fue mi intención destruir tu hogar. Creí que podía salvarlo. Si pude, en tu lugar, no haría lo mismo». La carta cerraba con una petición. Pedía perdón, pedía tiempo, pedía la posibilidad de reparar. Clara dejó la carta sobre la mesa sin pronunciar palabra. Afuera, la luz moribunda del día se volvió un gris denso que parecía querer unirse al silencio del comedor. Alejandro apoyó la frente contra la madera y por primera vez habló con una voz quebrada, sin máscaras. «No fue solo mi familia», dijo, «fue la tuya también. Me presionaron. Dijeron que era necesario para la finca, para no perderlo todo. Te juro que no pensé que tendría consecuencias así». Ella lo miró con los ojos secos, a punto de ceder, pero con la determinación intacta. No quería sermones, ni promesas rimbombantes. Quería claridad. ¿Qué firmó él exactamente? ¿Lo hizo bajo amenaza? ¿Por conveniencia? «¿Firmaste por miedo o por voluntad?», preguntó Clara. «Dímelo sin dar vueltas». Alejandro inhaló fuerte. Las palabras le salieron como si cada una pesara más que la anterior. «Al principio creí que sería simbólico», dijo. «Me dijeron que era un trámite para que no reclamaran la parte de la finca que consideraban suya. Me mostraron papeles, cifras, nombres. Me prometieron que no afectaría lo nuestro. Me prometieron discreción. Yo acepté porque pensé que así protegía a los niños.
La explicación no borraba la traición, pero la transformaba en algo más complejo, en una red de miedo, de deuda y de obligaciones que no se resolvían con un grito. Clara sintió que su rabia cambiaba de forma. Dejó de ser espectáculo para convertirse en foco frío. ¿Y la otra persona?, preguntó. ¿La mujer con la que hicieron la ceremonia estuvo de acuerdo? ¿Sabía que todo era simbólico? No lo sé, admitió él. Nunca la conocí bien. Todo fue burocrático. Testigos, sobres, firmas. Fue todo tan organizado. Me pidieron que no lo hiciera público por los niños, por ti, por la imagen. Dije que sí. Clara respiró. Un ruido tenue. Uno de los niños, en la habitación contigua, dejó caer un cochecito de plástico. El sonido fue un recordatorio inmediato de lo que estaba en juego. Dos pequeños seres que seguían jugando en un suelo que ella, hasta ayer, consideraba seguro. Se levantó, fue hacia la cocina y preparó café por costumbre más que por necesidad. El olor amargo llenó la casa. Fue un gesto humano que no equilibraba la traición, pero le dio a la conversación una órbita tangible. Cuando volvió a la mesa, su decisión ya no era solo emocional. Había que actuar con cabeza. Mañana, dijo Clara, voy a hablar con mi madre. Quiero que me cuente todo, ahora. Y luego iré al notario. Quiero saber hasta dónde llegó esto, qué firmaron exactamente y qué cláusulas hay en ese acuerdo de confidencialidad. Alejandro alzó la vista. Sus ojos reflejaron miedo y algo parecido a alivio. Yo iré contigo, ofreció. Si quieres, iré. Ella lo observó con desconfianza, pero también con una certeza inesperada. Necesitaba su presencia como testigo de la verdad, no como un consuelo. No quería que fuera su cómplice de nuevo, quería que fuera parte de la limpieza. El teléfono volvió a sonar con el mismo número desconocido. Clara dudó, pero alzó el auricular. La voz del otro extremo fue breve y casi profesional. «No lo dejes solo en la mesa», dijo la mujer, «y si piensas ir a la finca, no vayas sin compañía. Hay algo más en esos papeles, algo que te cambiará la manera de ver todo». La línea quedó en silencio después de la advertencia. Clara colgó y miró a Alejandro. La mujer había hablado con el mismo tono con el que hablan quienes conocen una maquinaria mayor, no solo documentos, sino fuerzas, influencias, decisiones que se toman en salones cerrados. «¿Quién era?», preguntó Clara. «No lo sé», repitió él. «La mujer que nos mostró los papeles al principio es distinta de la que te llamó. Creo que hay gente que vigila que esto no se rompa». La palabra vigila quedó suspendida en el aire, como si pesara más que la confesión de toda la noche. Clara comprendió que no solo enfrentaba una traición privada, había una estructura detrás que había tejido silencios y contratos alrededor de sus vidas. La finca ya no era solo tierra, era el epicentro de un poder que había decidido qué debía permanecer oculto. Durante la noche, las preguntas fueron apareciendo sin orden, si la unión simbólica estaba vinculada a herencias, si había cláusulas que impedían reclamaciones futuras, si la persona que había sido parte del acto tenía algún derecho que podía amenazar la estabilidad de los niños. Clara tomó la decisión de no dejar nada al azar. Guardó los papeles en una carpeta, anotó los nombres de los testigos y firmó mentalmente un plan. Antes de que los niños despertaran completamente, llamó a Miguel. Le habló con voz contenida pero urgente, le pidió que viniera, que escuchara y sobre todo que la acompañara a ver a su madre. Miguel, cuya lealtad había sido una constante, no preguntó por qué, aceptó y dijo que estaría en una hora. Cuando colgó, Clara sintió una oleada de cansancio y una claridad extraña. Al fin, las piezas, aunque dolorosas, estaban sobre la mesa. La elección que había anunciado horas antes, escoger la verdad, ya no era un ideal, era la vía que debía seguir. Si su madre había decidido proteger una propiedad a cualquier precio, si su marido había cedido a presiones, si había acuerdos que podían hipotecar el futuro de sus hijos, entonces la verdad debía salir a la luz, aunque el sol lo hiciera con dureza.
Se acercó a la habitación de los niños. Estaban despiertos, con los cabellos desordenados y los ojos aún llenos de sueño. Se sentó en el borde de la cama y les besó la frente con un gesto que no buscaba consuelo sino promesa. «Mamá tiene que resolver algo importante», les dijo con la voz que usan los padres cuando anuncian pequeñas batallas cotidianas. «Todo va a estar bien». Los niños respondieron con la lógica infantil, una mezcla de confianza y una pausa que buscaba la verdad sin conocerla. Clara levantó a su hija en brazos, notó cómo la niña apoyó la cabeza en su hombro y por un momento la frialdad de la traición se diluyó en un calor que no quería perder. Se acercó a la habitación de los niños. Estaban despiertos, con los cabellos desordenados y los ojos aún llenos de sueño. Se sentó en el borde de la cama y les besó la frente con un gesto que no buscaba consuelo sino promesa. «Mamá tiene que resolver algo importante», les dijo con la voz que usan los padres cuando anuncian pequeñas batallas cotidianas. «Todo va a estar bien». Los niños respondieron con la lógica infantil, una mezcla de confianza y una pausa que buscaba la verdad sin conocerla. Clara levantó a su hija en brazos, notó cómo la niña apoyó la cabeza en su hombro y por un momento la frialdad de la traición se diluyó en un calor que no quería perder. En la cocina, Alejandro fue a buscar agua, y en el trayecto miró por la ventana. La finca de la que hablaban quedaba en la linde del pueblo, un trozo de tierra que durante años había sido sinónimo de lo que la familia representaba. Clara comprendió, con una claridad que la dejó sin aire, que aquella tierra ya no era un símbolo inamovible, era un campo de disputa. Miguel llegó puntual, traía consigo una bolsa con pan y la calma de quien ha escogido un bando. Sentados en la mesa, Clara le mostró la carta, los papeles, la lista de testigos. Miguel escuchó, sin interrumpir, como si cada nombre que la mujer mencionaba le confirmaba una intuición que había tenido desde hacía tiempo. Las lealtades de la comarca podían ser terreno fértil para secretos. «Hay que ir al notario», dijo finalmente Miguel, «y hablar con quien firmó esos papeles. Si hay cláusulas que afectan a los menores o a la titularidad de la finca, hay maneras de impugnarlas». Clara asintió, no porque confiaran ciegamente en la ley, sino porque necesitaban establecer la verdad por escrito, en lugares donde la palabra no sirviera para encubrir. La decisión no era solo legal, era moral. Si su familia había hecho un pacto a costa de su vida, ella tenía el deber de reclamar lo que por derecho correspondía. Antes de salir, Clara recogió la carta de su madre y la volvió a leer. En el margen, en tinta menor, había una frase: «Si algo me pasa, busca los contratos en la caja fuerte del despacho. Allí están las pruebas de que lo hicimos por necesidad». La frase brilló como una advertencia y como una posible tabla de salvación. Al salir de la casa, la tarde había dado paso a una lluvia ligera que lavaba las calles con un rumor constante. Clara colocó la carpeta con los papeles en la guantera del coche. En el asiento de copiloto, Alejandro permaneció en silencio, sus manos apretadas contra sus rodillas. Miguel tomó el volante, conduciría con esa atención que tienen quienes no pueden permitirse errores. Mientras el coche atravesaba el pueblo, Clara pensó en su madre, en la carta, en la caligrafía, en el miedo que la había empujado a sellar un silencio. Pensó en las generaciones que habían vendido secretos por seguridad. Y sobre todo, pensó en la promesa que había hecho a sus hijos, protegerlos incluso si para ello tuviera que enfrentarse a su propia sangre. La finca apareció en la colina, recortada contra el cielo plomizo. Las sombras de los cipreses se mezclaban con la lluvia, y la casa familiar era ahora una fortaleza que había guardado sus propios códigos. Clara sintió que al cruzar el umbral no iba a volver a ser la misma. La verdad, una vez liberada, no respeta lo cómodo ni lo esperado, y ella estaba dispuesta a seguirla hasta el final, aunque el final todavía no se viera claro. Mercé, la mujer que había entregado la caja primero, esperaba en el porche con los papeles enrollados bajo el brazo. Sus ojos, serios, confirmaron lo que Clara había imaginado. No era la única que la familia había elegido para negociar. Mercé no habló al principio, dejó que los pasos de Clara marcaran el ritmo. «Entrad», dijo finalmente, «él te esperaba». Las palabras dejaron un eco en el recibidor vacío.
Clara avanzó con la carpeta apretada al pecho. Sabía que dentro de la casa habría silencios pesados y respuestas ásperas. Sabía que su madre la miraría con la culpa escrita en la cara o con la defensa automática de quien se siente atacada, pero ya no había marcha atrás. Empujó la puerta del despacho y la vio, su madre, sentada detrás del escritorio, la carta en la mano, la mirada envejecida por una culpa que no quería soltar. Al lado de ella, un sobre marrón con el sello del notario brillaba como una evidencia más. Las sillas frente al escritorio estaban vacías, quizá por respeto, quizá por miedo, y en el aire se sentía la tensión de los años reprimidos. «Clara», dijo su madre con la voz que usaban las mujeres de la familia cuando querían contener una tempestad. «No te pido perdón por miedo, te pido perdón porque fallé». Clara cerró la puerta detrás de sí y de la frase breve surgió la primera rendija por donde la verdad podría entrar. Entonces, sin más preámbulos, empezó a preguntar. No buscaba palabras que sonaran a absolución, buscaba nombres, fechas, cláusulas, motivos y la mano que había escrito las condiciones. La conversación que siguió fue larga y áspera, las respuestas salían a trompicones, y en ocasiones la madre de Clara se quedaba callada, como si una memoria dolorosa la ahogara. Pero las palabras, de uno y otro lado, empezaron a juntar lo que hasta entonces había estado disperso. Acuerdos económicos, promesas incumplidas, pánico ante la ruina y una cadena de decisiones que, aún hechas con la intención de proteger, habían herido de muerte la confianza. Cuando salió del despacho, la lluvia había amainado, Clara llevaba la carpeta con los papeles y dentro de ella la certeza de que la verdad ya no era negociable. Había alguien, más arriba en la cadena, que había movido piezas para que nada supiera ser público. Y mientras regresaban al coche, sintió que la casa familiar ya no era el refugio que había conocido, era el campo de batalla donde se decidiría el futuro de su familia. El coche arrancó en silencio, la noche cayó como una capa, y las luces del pueblo se encendieron una a una. Clara miró hacia atrás la silueta de la finca, y por un instante pensó en los años, en los rostros que habían salvado su reputación a costa de su verdad. No había ira ahora, solo una resolución fría. «Mañana iremos al notario», dijo volviendo su mirada a Miguel y Alejandro, «y luego tomaré las medidas necesarias para proteger a los niños. No dejaré que nada ni nadie nos arrebate lo que es nuestro, ni en la tierra ni en la vida». El silencio fue la única respuesta. Afuera, la lluvia había cesado, dentro, la noche guardaba sus propios planes. Clara sintió que la sala giraba sin moverse. Merced se inclinó hacia adelante. «¿Quién es Ortega?», preguntó Miguel con voz dura. «Don Julián Ortega», dijo el notario, «es conocido en la comarca, representante de varios intereses. No figura aquí como suscriptor de la escritura, pero la sociedad que aparece está registrada a su nombre. Puedo verificar la fecha de presentación en el registro mercantil y pedir el acceso inmediato al expediente». La madre de Clara, pálida, metió las manos en el bolso como si buscara sustento. Su voz fue un hilo. «No sé por qué. Yo firmé esa mañana en la casa. Tenía miedo de perderlo todo», dijo. «Me dijeron que era para pagar deudas que venían de antes, de la mala administración. Me dijeron que si no lo hacía, todo se perdería y los niños quedarían en la calle». Clara la miró. No había en la voz de su madre la dureza de una conspiradora, sino el temblor de quien ha venido sosteniendo incendios con las uñas. Saber que había cedido no la calmó, la hizo más furiosa. «¿Quién le dijo eso?», inquirió Clara. «¿Quién la presionó?». La madre cerró los ojos y el nombre salió como un respiro ahogado, con la culpa aún pegada al final. «Esteban». Un silencio inmediato, denso como la lluvia de la noche anterior. Esteban era una sombra que había aparecido en retazos a lo largo de la historia familiar. Administrador eficiente, mano derecha del patriarca, hombre de trajes y soluciones. Nadie lo nombraba sin mirar alrededor. Su nombre llevaba implícito un poder que no siempre era legal, pero que siempre resolvía. El notario dejó el bolígrafo. Si se presentó una notación preventiva, quiere decir que alguien registró un derecho que impide determinadas disposiciones hasta que se resuelva la cuestión. Necesitaríamos solicitar una suspensión provisional de cualquier transmisión y la impugnación por falsedad o coacción según lo que acrediten sus declaraciones y las fechas. Clara sintió cómo la determinación que la había acompañado toda la noche se transformaba en un plan frío y preciso. No bastaba con palabras, ni con culpas. Iba a exigir pruebas, testigos, la revisión de las firmas,
Iba a defender a sus hijos con la misma ferocidad con que una madre cierra la puerta cuando entra la tormenta. Haremos todo lo necesario, dijo. Empiezan los pasos legales ahora mismo. Y si Esteban movió piezas a escondidas, tendrá que responder. No permitiré que nos quiten la casa ni la memoria de lo que nos pertenece. El notario asintió y comenzó a enumerar trámites, fechas y zonas de riesgo. Mercé hizo una anotación en su libreta como quien prepara un cerrojo. Miguel apretó la mano de Clara sin soltarla. Alejandro seguía mirándolos, un niño demasiado mayor de pronto, cuya infancia se sostenía sobre papeles y firmas. Al salir del despacho, una bruma ligera besaba la avenida. Clara observó la fachada de piedra donde había crecido. En la esquina, alguien colgaba carteles con un número de teléfono y el nombre de Gestión y Patrimonios Ortega. La presencia de ese nombre en la calle fue como una provocación. Ella apretó la carpeta. Dentro, además de la carta y los documentos, había una última hoja que el notario no había sacado. Un acta notarial de hace 15 años donde constaba un poder que, según la fecha y la firma, podía anular o validar lo que hoy estaba en juego. Clara la guardó con cuidado y no la miró de nuevo hasta que estuvieron en el coche. Entonces la abrió y vio al pie una rúbrica que conocía como la de su padre, y una anotación que no entendía: Testigo A. Esteban. El nombre resonó otra vez. Aquella ruina de papeles ya no era un misterio, conectaba con manos vivas, decisiones antiguas y silencios familiares. Clara comprobó que su voz no temblaba. Vamos, dijo, vamos a buscar la verdad, y la vamos a sacar a la luz aunque tengamos que abrir todas las puertas. El motor arrancó, y mientras se alejaban, la ciudad detrás de ellos parecía ponerse a la expectativa, como si supiera que algo grande estaba empezando a moverse en sus calles.